Universidad Veracruzana, Facultad de Arquitectura. Arquitectura del Renacimiento y Manierismo. Libro Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado, Leland Roth. Capítulo 16. Los artistas del Renacimiento se aferraron firmemente al lema pitagórico todo es número. Veían la arquitectura como una ciencia matemática que operaba unidades de espacio. Partes de tal espacio universal que tenían en las leyes de la perspectiva la clave para su interpretación científica. Por ello creían poder crear las proporciones de validez universal y mostrarlas puras y absolutas, lo más cercanas posibles a la geometría abstracta. Y estaban convencidos de que la armonía universal no podía revelarse a sí misma enteramente a menos que lo hiciese en el espacio, a través de una arquitectura concebida al servicio de la religión. Para los humanistas italianos del siglo XV, la arquitectura gótica evocaba un periodo de grosera barbarie, el que comenzaron a llamar despectivamente la Edad del Oscurantismo. Orgullosos de su floreciente cultura urbana, se propusieron igualar los logros intelectuales y artísticos de la antigüedad clásica. Para ellos la historia humana dejó de ser un todo continuo ordenado por la mano de Dios, considerándola más bien como una serie de periodos sucesivos, algunos de ellos caracterizados por grandes realizaciones humanas. Una época que podía igualar las glorias de la antigüedad. Imbuidos en una renovada confianza en su capacidad intelectual, ansiaban desarrollar una nueva arquitectura, basada no ya en las tradiciones de la Iglesia, sino que expresase la claridad matemática y la racionalidad que percibían en el orden divino del universo. La nueva época se caracteriza por el desarrollo del culto a la personalidad. De ahí la extraordinaria importancia que adquiere la biografía, la descripción economiástica del artista, una tarea a la que el pintor, arquitecto y escritor Giorgio Vasari se aplicó con particular devoción al escribir en 1550 sobre el pintor italiano del siglo XIV, Giotto. Vasari dijo que la obra de Giotto marcaba una rinascita, un renacimiento de la coherencia formal y la expresión humana. La palabra renacimiento con la que designamos este movimiento que intentó resucitar en la cultura europea los valores formales y espirituales de la antigüedad. Es la traducción de aquel término italiano. En los albores del 400, siglo XV, Italia no tenía una unidad política, sino que estaba compuesta de una serie heterogénea de ducados, repúblicas y reinos, distribuidos por toda la península itálica. Estas ciudades-estado estaban en constante competencia unas con otras y tal competencia derivaba periódicamente en conflictos armados. Semejante división interna alentó a las poderosas monarquías vecinas a intervenir frecuentemente, de tal manera que, por ejemplo, los reinos de Nápoles y Sicilia pasaron a formar parte de una corona. Los estados pontificios sometidos al poder temporal del Papa, como si de un reino seglar se tratara, ocupaban la parte central del territorio peninsular. Al norte de los estados pontificios había varios señoríos bajo el protectorado del ducado del Milanesado, dominado por la dinastía de los Sforza. Los duques de Milán, el señorío de Ferrara, bajo la dinastía de los Este, señores de Ferrara, y las repúblicas de Venecia y Florencia. Ambas repúblicas prosperaron a través del comercio. Venecia lo hizo principalmente mediante el comercio marítimo con Oriente, mientras que Florencia se orientó hacia el comercio de la lana con el norte de Europa. Otro cambio que caracteriza al Renacimiento es el mecenazgo en arte y arquitectura. Cardenales y papas cada vez más individualistas, pero sobre todo mercaderes y banqueros, se erigen en protectores del arte y encargarán edificios para sí mismos o para sus ciudades. En Italia, los primeros grandes mecenas de la nueva arquitectura fueron los banqueros y mercaderes florentinos que dominaban la ciudad, especialmente los Médicis. El periodo que siguió a la peste negra se caracterizó por una fuerte crisis económica acompañada de grandes convulsiones políticas relacionadas con las luchas por el poder entre las familias oligarcas que se prolongó hasta 1434 con la ascensión de los Médicis. Juan empezó por reconstruir la iglesia y el monasterio de San Lorenzo e intervino activamente en la construcción del Hospital de los Inocentes. Su hijo Cosme realizó grandes ampliaciones en 3 iglesias de Florencia. Los nietos de Cosme, Lorenzo, Juan, que fue Papa León X, y Julio, Papa Clemente VII, prosiguieron su obra creativa. De todos ellos, tal vez la figura política y artística más importante sea la de Lorenzo, llamado el Magnífico, un hombre de negocios y banquero que reunía en su persona el ideal del Renacimiento italiano. Poeta, filósofo, mecenas y diplomático, fue amigo y colega de escritores y filósofos de la talla de Pico de la Mirandola y Marsilio Ficino, del humanista, artista y arquitecto Alberti, del escultor Donatello, del pintor Botticelli y del joven escultor Miguel Ángel.
El renovado interés por la antigüedad que caracterizó al Renacimiento empezó por la relectura de las obras de los autores clásicos, especialmente los latinos Cicerón y Virgilio, y las obras griegas de autores que como Platón y Aristóteles estuvieron disponibles en latín. Pero lo que diferencia a esta joven generación de eruditos de sus predecesores escolásticos es que en lugar de obsesionarse por el cómo conciliar la filosofía clásica con el dogma cristiano, lo que les interesaba era lo que realmente decían los clásicos. Además, las nuevas generaciones de humanistas aspiraban a leer directamente las palabras originales de los clásicos, sin que mediaran en la lectura de las glosas o comentarios tan habituales en la Edad Media, de modo que durante el periodo se puso en marcha un extenso movimiento de búsqueda de antiguos documentos en latín y en griego. Cosme de Medici, en 1462, fundó la llamada Academia Platónica, donde se discutía sobre la filosofía de Platón. De esa intensiva lectura de la literatura clásica surgió un nuevo programa de enseñanza basado en la humanitas, naturaleza humana, o humanismo, término acuñado por el erudito florentino Leonardo Bruni. El humanismo era una filosofía que resaltaba la importancia de los valores y los logros humanos, distinguiéndolos del dogma religioso. El humanismo ponía el acento en la investigación objetiva a la luz de la razón humana, lo que conduciría eventualmente a un planteamiento estadístico para aprender y configurar la realidad. Los humanistas concebían la historia como el registro de la aspiración humana y los criterios falibles antes que como un inevitable resultado de la voluntad de Dios. El ser humano seguía siendo considerado como la obra de Dios, poseedor de libre albedrío para decidir su propio destino, pero los humanistas también hacían hincapié en la exaltación de la dignidad del ser humano individual y en la maravilla de la obra del hombre. La Biblia para la nueva generación de mecenas y arquitectos humanistas fue sin duda el Tratado de Vitruvio en 10 libros, de escasa repercusión en su tiempo, pero que tuvo una extraordinaria influencia entre los arquitectos del Renacimiento, tal vez por ser el único tratado de la antigüedad clásica que había perdurado. Fue publicado en Roma en 1486. A continuación se hicieron numerosas ediciones. Las formas idealmente proporcionadas descritas por Vitruvio derivan de las formas geométricas puras tratadas por Platón en su Fileo. Unas formas engendradas por líneas rectas y círculos, así como los sólidos tridimensionales formados con ellas. Para Platón estas formas no solo tenían una belleza inherente, sino que eran eterna y absolutamente hermosas. Partiendo de estas ideas, Vitruvio, en su tercer libro, el dedicado al proyecto de templos, sacó la conclusión de que la simetría y la proporción eran básicos para el proyecto de un templo. Tales sistemas de proporciones ideales, observaba Vitruvio, pueden encontrarse en las proporciones perfectas del cuerpo humano. Los arquitectos del Renacimiento basaban sus proyectos en las relaciones numéricas claramente expresadas, evocando el misticismo de Pitágoras y sus seguidores. Galileo Galilei escribió que era imposible entender el libro de la creación si no aprendíamos previamente la lengua e interpretábamos los símbolos en que estaba escrito. Este libro estaba escrito en el lenguaje matemático. El círculo fue una figura especialmente apreciada por los diseñadores renacentistas, simbolizando la perfección del Ser Supremo. El círculo y el cuadrado no solo les sirvieron como formas ideales para las plantas de las iglesias, sino que también algunos urbanistas llegaron al punto de utilizar la forma circular para proyectar planes urbanísticos. Por fin, en 1593, se llevó a la práctica una de estas ciudades ideales. La ocasión se presentó cuando la República de Venecia quiso construir una ciudad fortaleza al noreste de la capital para proteger la expuesta llanura de Friuli de los ataques de los turcos. La ciudad llamada Palmanova, diseñada posiblemente por Vincenzo Scamozzi, tiene forma de estrella de 9 puntas, con bastiones para la artillería. Sus 9 calles radiales principales y las circulares que la conectan, además de satisfacer el modelo ideal, tenía la función práctica de permitir un suministro igualitario de municiones a todos los bastiones desde los polvorines y almacenes ubicados en posición central. Los arquitectos del Renacimiento configuraban el espacio mediante el uso de unidades modulares basadas en relaciones de proporcionalidad entre números enteros. Así el círculo y el cuadrado pasaron a ser los módulos básicos de proyecto de su arquitectura. Los bordes de tales módulos se resaltaban mediante columnas clásicas, arcos y entablamentos, derivados de las fuentes romanas. Para ellos, el ideal de belleza consistía en la cuidadosa organización de las partes reguladas por relaciones de proporcionalidad. El humanista, artista y arquitecto León Battista Alberti
ofreció un sumario de esos ideales en su libro fundamental de Reedificatoria sobre la edificación, escrito hacia 1450. El primer edificio en donde se puso en práctica esta armonía matemática fue el Hospital de los Inocentes en Florencia, proyectado en 1419 por Brunelleschi, para su mecenas Juan de Médicis y el gremio de la seda. En este edificio, Brunelleschi crea una graciosa galería porticada abierta a la plaza con unas columnas corintias monolíticas que soportan unas gráciles arcadas y un entablamento alargado. Las columnas están proporcionadas de tal modo que su separación es exactamente igual a su altura, definiendo un alzado compuesto de cuadrados. Asimismo, la altura de las columnas coincide con la profundidad de la galería, con lo cual se definen otros tantos cubos en el espacio. La altura de los delicados arcos de medio punto es igual a la mitad de su luz, de tal modo que con respecto a su radio, las crujías están en una relación entera de proporcionalidad igual a 2, 2, 3. Filippo Brunelleschi, como la mayoría de los demás arquitectos renacentistas, tuvo una formación polifacética. Hizo el aprendizaje de orfebre en el gremio de la seda y obtuvo el grado de maestro, pero también tuvo instrucción humanística y sabía leer en latín. Vasari, en su vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, de 1550, explica que Brunelleschi se decantó por el estudio de la arquitectura después de perder el concurso para realizar la segunda puerta de bronce del baptisterio de la Catedral de Florencia, que ganó Ghiberti, por considerar que la arquitectura era más útil para la humanidad que la escultura o la pintura. Mientras compaginaba el estudio del método constructivo a emplear en la cúpula de la catedral con el proyecto del Hospital de los Inocentes, Brunelleschi también abordó el problema de desarrollar un esquema matemático racional para representar con precisión los objetos tridimensionales sobre la superficie bidimensional del lienzo, es decir, el redescubrimiento de las leyes de la perspectiva, tal como las había empleado los pintores romanos. Por esta misma época, Alberti estaba trabajando sobre este mismo tema en Roma. Una vez formuladas las bases de la perspectiva matemática, Brunelleschi centró sus esfuerzos en aplicar este orden objetivo a su arquitectura. En 1418, Juan de Médicis le encargó la reconstrucción de la iglesia de San Lorenzo en Florencia, tarea que empezó con la construcción de una nueva sacristía, un cuerpo de planta rectangular cubierto con una cúpula sobre pechinas. Para proseguir con la reconstrucción del edificio principal, su intención era la de crear un volumen organizado en cubos de espacio. Unos grandes cubos formarían el coro, el crucero y los brazos del transepto. Con otros 4 cubos alineados se formaría la nave central, mientras que las naves laterales estarían constituidas por una serie de unidades cúbicas más pequeñas, definidas por las columnas y pilastras corintias de piedra oscura. Pero dado que debía adaptar la planta de San Lorenzo al edificio existente, Brunelleschi no pudo llevar este esquema matemático hasta sus últimas consecuencias. Donde sí pudo hacerlo fue en la iglesia del Santo Espíritu, empezada en 1436 y que sería considerada por el propio Brunelleschi como su proyecto más afortunado, ya que en este caso se trataba de una obra de nueva planta, donde pudo trabajar libremente sin la coacción de tener que respetar un edificio existente. Aquí la planta de la iglesia se genera a partir de la crujía central cúbica del crucero, cubierta por una cúpula sobre pechinas. A este cubo se le yuxtaponen otros 3 cubos iguales para formar el coro y los brazos del transepto. A cada uno de estos, a su vez, se le yuxtaponen 2 cubos más pequeños formando las naves laterales. El volumen de cada una de estas unidades cúbicas más pequeñas es exactamente la 4ª parte del cubo inicial. La nave central se forma adosando al lado sur del crucero una alineación formada por 4 grandes crujías de forma cúbica. El plan original de Brunelleschi contenía unas absidiolas semicirculares rodeando la iglesia a lo largo de las naves laterales, lo que hubiera dado un insólito contorno dentado a las fachadas. Las absidiolas se construyeron, aunque no se manifiesten exteriormente por haber sido cegadas más tarde por muros planos. Como el radio de las absidiolas es igual a la mitad de la anchura y de la altura de las naves laterales, lo que el observador ve desde el extremo de la nave es una serie de unidades relacionadas entre sí por la progresión de proporcionalidad 1, 2, 3, 4, 5, desde el diámetro de las absidiolas hasta la altura de la nave central, o dicho en otras palabras, una representación totalmente tridimensional del edificio, como si de una perspectiva construida se tratase. Cada elemento arquitectónico tiene asignada una posición precisa dentro de un esquema ordenado racionalmente. En lugar de la experiencia mística trascendente medieval, lo que aquí tenemos es una exaltación de la razón humana al servicio de la Iglesia.